Hola hermanos, el día de hoy, 30 de noviembre del 2020, no solamente es el último día del mes de noviembre, no solamente es el lunes de la primera semana del tiempo del Adviento, sino que todos los 30 de noviembre celebramos a San Andrés Apóstol, el primero de los apóstoles. Padre, ¿cómo se pone a creer usted? Primero los apóstoles es San Pedro. Piénsenlo. Andrés y el discípulo a quien Jesús amaba, según el Evangelio de Juan, fueron a ver dónde vivía el Señor Jesús. Vengan y lo verán. Y se quedaron con él todo el día. Andrés fue a buscar a su hermano Pedro, a su hermano Simón, y lo llevó donde Jesús. O sea, el primer apóstol es San Andrés, que era hermano mayor de Pedro. Cuidado, que muchas veces la tradición nos dice, no la tradición, nosotros pensamos que Pedro es el mayor, realmente es San Andrés el mayor. Y bueno, la historia nos cuenta, vamos, es apóstol, ya sabemos, hay episodios en los que él participa, hay momentos en la vida donde, bueno, Jesús lleva a veces a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿no? Y Andrés, pero Andrés es de los importantes, es de los primeros de la lista, Simón y su hermano Andrés. Siempre van por ahí las listas de los apóstoles. La tradición dice un montón de cosas con respecto a él, que después de la resurrección él predicó en varios lugares. El lugar que más se repiten los historiadores antiguos, tanto Orígenes, Eusebio, en fin, siguiendo también a San Ireneo, alguno de ellos, es que predicó en Escitia. ¿Dónde queda Escitia? Esa cosa, ¿dónde es? Bueno, es lo que queda en el norte del Mar Negro, lo que sería hoy en día, bueno, una vasta zona, sería parte de Rusia, Ucrania, Azerbaiyán, o sea, toda esa zona caucásica es la zona donde supuestamente él predicó. Algunos hablan de que predica en Tracia, es decir, eso en Acaya, es decir, en Grecia, en Patras, por eso está ahí uno de sus santuarios principales. El otro santuario principal está en Amalfi, allá en Italia, donde están sus restos. Se dice también, pero lo que pasa es que el documentito que lo dice huele a gnóstico, no huele a muy católico que digamos, que él funda lo que va a ser más adelante Constantinopla, y entonces por eso evidentemente los ortodoxos tienden a decir, no, si fue San Andrés el que fundó Constantinopla, el nombre es claramente de Constantino, no tiene nada que ver con San Andrés. El otro tema es que se dice que murió martirizado, crucificado, pero en una cruz en forma de X, por eso siempre se le representa así, y luego que murió mártir un 30 de noviembre del año 63, o sea, bajo el imperio de Nerón. Es interesante. Entonces llama la atención porque Nerón, la persecución de Nerón, la institutio neronianum, que es lo que da paso, es una ley de policía para perseguir a los cristianos, solo es en Roma. Entonces, ¿cómo es que va a ser mártir él si no muere propiamente en Roma, sino que muere, como les digo, en Patras? Entonces, esto es una situación un poco particular. Lo que sí sabemos es que gracias a él hay una tradición muy linda. Fíjense que dicen que San Juan le preguntó a él, fíjate que me están pidiendo que escriba un evangelio y tienes que escribirlo, le dijo. Y gracias a la petición de Andrés, entonces tenemos el evangelio de San Juan. Bueno, tantas cosas lindas que se dicen, pero es un apóstol, hombre. San Andrés es uno de los grandes, es uno de esos que realmente entregó todo. Fue el primero en dejarlo todo por seguir al Señor. Eso vamos a escucharlo en el evangelio del día de hoy. Bueno, vamos a las lecturas. Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? ¡Claro que la han oído! Pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Subraya esta lectura de la carta a los Romanos del capítulo 10, la importancia de la predicación, la importancia de los mensajeros, la importancia de los apóstoles como propagadores del mensaje de Cristo. Bueno, es cierto, es decir, no se puede llegar a la fe si no hay quien la anuncie. No podemos llegar al conocimiento de Dios si no hay quien nos lo transmita.
Entonces, por eso es importante, y de ahí la importancia, valga la redundancia, de prepararnos bien para decir la palabra de Dios y no mi palabra. Porque muchas veces eso ocurre, ¿no? Lo nota mucho en las diferentes denominaciones e iglesias que se dicen cristianas, pero que muchas veces no siguen lo que dijo Cristo, no lo que enseñó Cristo, sino lo que enseña el pastor, lo que enseña la pastora. Y puede pasarnos hasta en nuestras parroquias, ¿verdad? Que hay algunas personas que no siguen a Cristo, y empezando por los pastores, empezando por los sacerdotes, se siguen a sí mismos. Entonces, no, la predicación no va a calar de esa manera. Hay que proclamar con los labios y creer con el corazón, sí. Pero no es un sentimentalismo, es una actitud. De la abundancia del corazón hablan los labios. Ok, entonces, ¿qué tenemos en el corazón? Somos como grabadoras que repiten las mismas cosas, que nunca profundizan, que nunca maduran, que nunca llevan un mensaje de esperanza, o realmente somos creyentes que desde nuestra fe transmitimos aquello que creemos. Ahí habría que revisarnos todos, y sobre todo los predicadores. Así que una invitación a contemplarnos, a ver nuestra misión apostólica en cuanto continuadores de la obra de los apóstoles. Claro, esa tarea la tienen sobre todo los sucesores de los apóstoles, que en este caso son los señores obispos. Claro, pero nosotros los que tenemos esa tarea, los padres de familia que deben educar a sus hijos en la fe, y todos los catequistas, todos tenemos que confrontar esto. Porque de repente el tema es que no han creído en el Evangelio, como dice Pablo. No, lo que pasa es que sí lo han oído, pero no lo quieren creer. Nosotros sigamos insistiendo a tiempo y a destiempo. El Evangelio está tomado del capítulo 4 de Mateo, versículos del 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Simón y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes. Y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué linda la vocación, ¿no? No hay que pensar en un acto mágico. No es que los pasaron y el Señor ya lo conocían, ya había habido un encuentro. Juan nos cuenta del encuentro de Andrés, del encuentro de Simón Pedro. Sí, o conocemos la historia de Jesús predicando en la sinagoga y luego va a la casa de Pedro, o Jesús en la barca de Pedro. Vayan, remen mar adentro. Sí, todo eso nos habla de que hay unos antecedentes. Pero llega un momento en el que Jesús pasa por nuestra vida y nos llama, nos convoca, nos llama a participar de su mismo caminar, de su misma historia, a ser partícipes de su misericordia. Dejándolo todo, a mí me encanta eso, inmediatamente dejándolo todo. Es que cuando uno empieza a pensarlo, a sopesar, a medir las cosas y empieza a preguntar, bueno, ¿y aquí cómo es el seguro dental? ¿Y qué seguros de vida hay? ¿Y cuánto me van a pagar? Y cuánto, usted ya perdió completamente el horizonte. Es el seguimiento del maestro. No estamos aquí por lo que nos pagan. No estamos aquí porque nos aseguren algo. Al contrario, si hay una cosa que yo tengo claro después de todos estos años de sacerdocio, es que seguro, solamente Dios. Así de sencillo. Hay que decirlo con honestidad. Y hay que vivirlo. Hay que seguir la experiencia. Hay que dejarlo todo. Hay que entender que no podemos ir detrás del maestro cargando de todo o todos los problemas o arrastrando nuestra propia historia. Por eso el seguimiento del maestro es radical, es desde ya y es para siempre. No a media, no, me voy a dedicar al maestro cuando me jubile, me voy a dedicar al Señor cuando tenga tiempo, me voy a dedicar al Señor cuando... No. Escuchamos su voz, nos ponemos en camino. Les invito a hacer oración. Esta oración, una vez más, desde Florentino Ulibarri, pero es bien bonita. Es decir, a mí me gusta mucho cómo escribe él, sus oraciones son preciosas, pero esta me llamó la atención por cómo la va hilvanando, cómo la va construyendo, porque no solo va a hablar de San Andrés, sino de los discípulos en general. Todo comenzó con un encuentro fortuito, un día cualquiera, a eso de las 4 de la tarde, una hora sin programaciones. Tú pasaste cerca y alguien les dijo quién eras. Ellos te siguieron sin decir nada, e intrigado les preguntaste, ¿qué buscan? Y te respondieron al estilo gallego, ¿dónde vives, rabí? Tú seguiste el diálogo diciéndoles, vengan y lo verán. Y en un solo día se enamoraron de ti. Así comenzó a tejerse el tapiz de tus sueños, y el de ellos, y el nuestro, y el de otros que no sabemos. Los primeros hilos fueron dos amigos y vecinos, que compartían inquietudes y maestro, Andrés y Juan Zebedeo. Después el hermano de uno de ellos, Simón Pedro, y a continuación Felipe, un vecino de todos conocido e inquieto, que se lo contó a su amigo de siempre, Natanael, que era recto y bueno, y un poco escéptico, al cual tú ya le habías echado el ojo viéndolo ocioso. Así, con muchos hilos finos y gruesos y de colores muy diversos hasta llegar a nosotros. Y gracias a este tejer en red y gratis, tu nombre y buena noticia resuenan todavía en nuestro mundo e historia.
como algo que merece la pena y da alegría. Y nosotros vamos aprendiendo a ser discípulos tuyos en esta tierra día a día, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz día de San Andrés. A todos los andreses, pues, muchas felicidades. Y pidámosle al Señor que vivamos nuestra apostolicidad con el mismo ánimo, con el mismo ímpetu, incluso hasta la muerte, como lo ha vivido San Andrés.